Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Amigas y amigos, muy bienvenidos a otro programa de A Fondo con Amador Rodríguez Lozano. El día de hoy tenemos, pues como siempre en este programa, invitados de lujo. Me acompaña mi amigo Tirso Liévano, quien es abogado por la Universidad Autónoma de Baja California. Es una gente que ha tenido una gran actividad dentro del gremio de los abogados. Ha sido presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Tijuana, vicepresidente de la barra estatal o organización estatal de abogados, ha sido delegado del registro agrario, fue mi asesor en la Cámara de Senadores por un tiempo en México cuando fui senador del 94 al 2000, ha sido también recientemente fue director del registro público de la propiedad. Y miren ustedes, Tirso tenía 12 años que quería ser notario, que presentaba pruebas y exámenes y había pasado ya todos los exámenes, todas las pruebas y no le daba oportunidad el gobierno del PAN, obviamente porque era una gente que siempre ha sido crítica al sistema de abusos y de corrupción. Y finalmente Jaime Bonilla, en una de sus primeras acciones, determinó que se le diera la notaría a gente que tenía años solicitando ser notario, que nosotros no conocíamos. En el caso de Tirso es una excepción porque ahí estaba en la lista y yo le di la oportunidad de decidir si quería quedarse en el registro o si se quería ir notario. Y corriendo se fue como notario y hoy es notario en la ciudad de Tijuana. Bienvenido, Tirso. Al contrario, doctor Amador, muchas gracias, sobre todo por la presentación, muy amable por la invitación a este programa, sobre todo tan interesante, los puntos que toma siempre es muy, con mucha acuciosidad, con la imparcialidad y bueno, y con el consentimiento que te da de ser uno de los constitucionalistas más importantes del país, y agradecer aquí a Fondo y a PCN esta invitación, ¿no? Y como siempre muy amable. Gracias, Tirso. Se me olvidó lo más importante de Tirso, que también es experto electoral. Tirso fue cuando se crea el INE, para la elección de 1991, a Tirso lo nombra el INE secretario de organización del cuarto distrito electoral de Tijuana, ¿o cuarto o segundo? En ese entonces, como vocal secretario del segundo, era el segundo distrito electoral federal. Tenía nada más tres distritos. Y luego después con el paso del tiempo es vocal ejecutivo del distrito hoy 5 sigue siendo 5 y bueno, pues termina su periodo, él decide que no quiere ser funcionario de carrera del Instituto Federal Electoral y se dedica a otras actividades. Y lo invitamos porque ustedes recordarán, amigas y amigos, que la semana pasada estuvimos analizando, tú nos hiciste el favor de vernos entre otras personas que nos vieron, y estábamos viendo la evolución de los organismos electorales, de las leyes electorales, desde la de 1962, 64, 77, 86, 90, 92, 94, 96, 2014 y 2017. O sea, todo ese proceso y cómo creo yo que se tuvo en 1984 la posibilidad de haber cambiado todo, pero como en 1964 el organismo electoral estaba representado por el secretario de Gobernación, el subsecretario de Gobernación en calidad de secretario técnico ¿cómo se llamaba? Comisión Federal Electoral, y 4 partidos políticos, PAN, PRI, PPS y PARM, ¿no? Y había alguna otra representación. El caso es que en ese momento las fuerzas formales oficiales eran 4 contra 3.
Entonces, durante muchos años funcionó muy bien los organismos electorales, pero cuando en 1977 se hace la gran apertura política y se inscriben muchos partidos políticos, pues entonces hay un desequilibrio, recordarás, ¿no? Sí, cómo no. Sí, incluso, bueno, la verdad es que haciendo una remembranza del programa pasado, donde se platicó de esta situación, pues vemos cómo se dio ese avance, ¿no? Inclusive en las diputaciones, en lo que manejaban de la situación de la representación proporcional, la representación que tenían los partidos políticos en la mesa, ¿no? Que eran a razón por ejemplo, en el partido mayoritario en ese momento, el PRI tenía 4 representantes, el PAN tenía 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la evolución que se viene dando es sumamente importante, incluso en la elección de 1991, donde pues yo recuerdo perfectamente que tú fuiste uno de los principales actores a nivel nacional del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ese código muy famoso, el COFIPE, donde se hablaba que se daba un avance en ese momento de 60, 70 años, ¿no? Un avance muy importante, sobre todo en lo que es la transparencia de la elección, ¿no? Sí. Se quitaron todos los reclamos de la oposición. Sí. Yo lo recuerdo perfectamente muy bien, que nadie sabía el resultado de la elección, entonces se decidió poner un cartel al finalizar la elección para que todo el mundo supiera el resultado. Luego se quejaban los partidos políticos de que el acta que les daban a ellos era un acta ilegible, entonces se puso un principio que todos tenían que tener una acta legible. Y luego de que las urnas ya estaban embarazadas, pues entonces se creó esa urna que se arma. Así es. Y que está transparente. Entonces ahí queda claro que cuando se pone la casilla no tiene ninguna boleta adentro. Y luego, pues de que se usaba, se metían tacos electorales, es decir, que metían 20, 30 boletas en lugar de una, entonces se puso ese... ¿El folio? Se puso un dispositivo de acero donde solamente te deja entrar. Exacto, ¿Te sí. acuerdas? En la urna. En la urna. Sí, Luego, pues de que las boletas, de que si las robabas, y entonces se decidió algo bien importante. Se foliaron. Sí, se foliaron. ¿No? Era algo que durante mucho tiempo no se quería porque decías que se podía terminar el secreto del voto, porque con tu folio yo podía ver en tu boleta por quién votaste y podía tener represalia. Sin embargo, a la larga pues se decidió. Lo que pasa es que el folio se arrancaba para llevar un control de la boleta, Así ¿no? es. Pero la boleta siempre se ingresó sin folio. Sin folio, ¿no? sí, bueno, pero sí. te digo, cuando se hacía la propuesta, ese fue el mecanismo que se encontró para evitar eso. Y luego, pues que las boletas se firman por un representante, ahí se echa un volado y a ver quién firma las boletas por atrás. Entonces son muchos mecanismos de seguridad que hace que la elección realmente sea transparente. Y se acabó ese problema. Y luego aquí narré la vez pasada que se hizo un padrón nuevo casa por casa con la presencia de todos los partidos políticos, que hay un comité de vigilancia del registro y del padrón donde participan todos los partidos políticos y se quitaron todos esos problemas, pero aquella famosa técnica censal nacional que se hizo de claro, casa por casa y fue costosísimo ese padrón, pero bueno, todo eso ya nadie se acuerda, todo el mundo ya lo da por hecho, todo el mundo tiene credencial de elector por fotografía, todo el mundo va al INE, le dan rápidamente su credencial, la ciudad está el país está identificado, en las casillas ya no hay tanto problema, pero tenemos un problema que nos ha quedado por desgracia, por eso te dije que en 1986 pudimos haberlo resuelto y no lo pudimos resolver. Primero hicimos un consejo general como de 30 gentes y luego después como las sociedades anónimas, cada partido representaba el número de votos según el porcentaje. Entonces el PRI representaba el 40%, entonces votaba por 40%, el PAN tenía el 12%, votaba por el 12%, el PRD tenía el 3% y votaba por el 3%, así más o menos, ¿no? Pero tampoco funcionó. Hoy tenemos un problema terrible, Tirso, que ese es el punto central. Decía Jorge Carpizo, y lo comenté la vez pasada, que toda constitución, toda reforma constitucional tiende a resolver los conflictos de su momento.
Y ahorita el conflicto que tenemos es que el órgano electoral supremo de rector de las elecciones, el INE, se ha convertido en un enemigo del gobierno. Se ha convertido como en un partido político, como gente que tiene dinero, que declara, ¿no? Es decir, para mí los consejeros electorales no deberían de declarar sobre temas políticos, porque ellos no son políticos, ellos son organizadores de las elecciones. No tienen por qué contestarle al presidente, no tienen por qué contestar. Si no les gusta, se callan, ¿no? Porque al final de cuentas su papel no es ser polemista. Y entonces hoy tenemos que Córdoba, pues es muy polemista. Tenemos a Córdoba constantemente impugnando al presidente, constantemente hablando de temas políticos que no le corresponden, o que sí le corresponden, pero no tiene por qué hablar. La imparcialidad es que no se meta en esos temas. Y hoy hasta ya lo están haciendo candidato a presidente de la República por parte de los ¿cómo se llaman? De la unión de perdedores, es decir, PAN, PRI, PRD, y hablan de, pues pongamos a Córdoba, Lorenzo Córdoba, es un joven muy brillante, y si es brillante, yo lo conozco personalmente, es amigo mío, no estoy criticando a la persona, sí lo conocemos. Bien, vamos a ver aquí las declaraciones de Lorenzo. A ver, veamos a Lorenzo Córdoba. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, acusó que la reforma es la primera sin análisis, sin diálogo y que parte de una premisa errónea. Todas las reformas electorales en México, todas han surgido de un proceso de diagnóstico, análisis, negociación, antes de que se presentara la iniciativa en cuanto tal. Todas. Llama la atención que hoy se presenta unilateralmente una iniciativa que ni fue procesada políticamente, ni fue consensuada, ni recoge la pluralidad de puntos de vista que quién sabe qué quiere el señor presidente cuando habla de la necesidad de una reforma para que no haya fraudes. Dice el presidente que hubo boicot, sí, pero no del INE. El boicot vino de la Cámara de Diputados y vino del gobierno de la República. Yo no sé si que la mitad del Congreso sea catalogado como traidores a la patria, sea el mejor momento, el mejor contexto para para propiciar una reforma electoral. Aunque hay quien dice que después de esta, y si no pasa, va a haber traidores a la democracia. Bueno, pues aquí vemos cómo el afán de protagonismo de Lorenzo lo lleva a opinar de una iniciativa que es atribución del Congreso. ¿Verdad? O sea que Lorenzo debería decir, pues mire usted, yo soy un funcionario electo del Instituto Electoral, ¿no? Mi papel es aplicar la ley, y la ley la deciden el Congreso junto con los congresos de los estados cuando es reforma constitucional, y la iniciativa la tienen varios, y entonces pues yo haré lo que determine, no, pero en lugar de eso se pone como protagonista y declara y opina, y además mentirosamente. No es cierto que todas las iniciativas electorales surgieron como él lo dice. Hay algunas iniciativas que no surgieron como él lo señala, pero al final de cuentas, pues todas las iniciativas que llegan al Congreso, Alfredo, todas las iniciativas que llegan al Congreso, pues se discuten, se analizan, primeramente pasan a comisiones y para eso es el proceso legislativo. Claro. Es decir, el hecho de que el presidente mande una iniciativa no es un úcase como apruébese como un decreto ruso, del emperador ruso, así se llama el úcase, obedézcase. No, esta es mi opinión, dijo López Obrador, de cómo se debería de resolver este problema electoral, y ahí va la iniciativa. Claro. Pues ustedes discutan, la verdad. Entonces, está abierta la discusión, pero yo creo que el presidente del INE y los consejeros electorales no tienen por qué participar en el debate, ¿no? ¿Tú qué opinas, Alfredo? Perdón por la tardanza. Yo al principio, cuando escuchaba las declaraciones tanto del presidente como de otros consejeros, que es muy protagónico, digo, años atrás, ya en la administración del presidente López Obrador,
Yo pensaba que eran imprudentes, ¿no? Yo creí que era imprudencia la de ellos por lo que estás diciendo, ¿no? Es decir, no lo deben hacer, no pasa nada en la práctica, pero no se debe hacer, enrarece, nada ayuda al tema político. Pero yo ya estoy convencido a estas alturas que han sido tantas veces que lo que han estado haciendo tanto el presidente del Consejo General del INE como el otro consejero Murayama, no me acuerdo cómo se apellida. Murayama, sí. Murayama, es tratarse de colocar a la cabeza de la oposición. Es decir, supongo que el cálculo de ellos es, está tan pobre la oposición que nos va a ser fácil a nosotros adoptar el papel de opositores, aunque estamos violando el espíritu del puesto para el cual fueron ellos designados, y así eventualmente vamos a terminar siendo candidatos de un bloque opositor o de alguna de las oposiciones. Y eso es trampa, es decir, es trampa en el sentido político y ético, ¿no? Es decir, es utilizar esa silla para un fin que está peleado con lo que debe ser el fin de ellos. Que Porque es supuestamente deben de generar neutrales. certeza, Claro. legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Claro. Son los principios que deben de normar. Pues si están haciendo exactamente lo contrario. Lo contrario, ¿No? sí. Exactamente. Incluso, si me permite, yo recuerdo perfectamente el nacimiento del Instituto Federal Electoral, que todos los consejeros, sí, bueno, antes de que se ciudadanizara, nadie hacía comentarios en este sentido porque es meterse en la vida interna, inclusive hasta los políticos. Nadie podía decir, oye, es que está mala iniciativa, sí está bien el presidente, porque estaríamos faltando a un principio de imparcialidad, definitivamente. Yo inclusive en una ocasión, por eso mencionaba que probablemente pudieran incurrir hasta en un juicio político, Claro. porque se desnaturalizó ya. Vamos a una pausa y regresamos con el tema, Tirso. Yo creo que hemos pervertido el sistema electoral. Empezó con una serie de problemas, pero de repente se llegó en un momento, Tirso, Alfredo, en donde el PRI y el PAN negociaban, ¿no? Cuántos consejeros le tocaban a cada quien, Había cuotas para ellos tener el control de la organización. Y lo más importante, el control de dinero. O sea, porque el IFE recibe miles de millones de pesos y hay una enorme corrupción, eso lo digo bajo mi responsabilidad. Cuando compran el sistema de resultados oportunos, hay como 15 empresas que se dedican a tratar de convencerte que se lo den a ellas y te dan el 10, el 15, el 20%, lo sé porque he estado muy cercano a esos procesos. Cuando tú compras el material electoral, hay otras empresas que se dedican a eso. Algunas, por ejemplo, un compañero mío de la universidad, Alfredo Hernández, tenía una empresa que se dedicaban a eso y andaban de elección a elección, Tirso, tratando de convencer que ellos eran la mejor opción, igual te ofrecían el 10, el 15%. Entonces, los partidos políticos, y en este caso sus dirigentes, los que tienen la atribución de nombrar a los consejeros, pues esos son los que mantenían, porque esos te decían, si Tirso era un consejero nombrado por mí, yo le decía, oye, Tirso, ahí te encargo a Printiformas, o no sé cómo se llama, ¿no? Ahí te lo encargo, ¿no? Y era una enorme corrupción. Un consejero común y corriente gana 262,000 pesos. Fíjese, 262,000 pesos al mes, mucho más que el presidente. Se han estado amparando para no ganar menos que el presidente. Luego, pero aparte, tiene una gratificación del fin de año de $500,000 de pesos. Luego, tiene una prima vacacional, un aguinaldo equivalente a 40 días de sueldo, seguro de retiro, más aparte una estructura de secretarias, secretarios, vehículos, gasolina, comida. O sea, fácil, 5 millones de pesos cuesta mensualmente cada consejero por, creo, 11.
Chica de 11, ¿verdad? Pues son 550 millones de pesos al mes. Al menos. Esta bola de zánganos que realmente no hace nada. Pues no hace nada, salvo cuando hay elecciones. Una parte de ese año trabajan. Ese año trabajan, y lo demás ya no. Mira, aquí lo hicimos en Baja California. Nosotros hablamos con el Instituto Electoral, ¿no? Y le dijimos, ves, te vamos a reducir, en lugar de que empieces en septiembre, vas a empezar en enero. Y hicimos las cuentas y vimos que septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses los quitamos y nos ahorramos sueldos, nos quitamos pago de gasolina, pago de locales, pago de empleados, y fue un ahorro que tuvo el Estado. Pero lo pudimos hacer porque tanto los que están ahí como nosotros sabemos de elecciones y sabemos dónde recortar. Eso se tiene que recortar, Tiso, tú que sabes muy bien, tú que conoces cómo se organiza una elección. Bueno, pues la verdad que ahorita platicando fuera del aire comentábamos, bueno, en su momento fue muy importante, por ejemplo, se mencionaba en aquel COFIPE que tenían una dieta los consejeros de igual a un ministro de la Corte, ¿no? Que en su momento yo creo que fue muy importante, pues sobre todo para darle credibilidad y que el funcionario pues estuviera bien pagado y no estuviera esas tentativas que... Pero eran 5. Eran 5, ¿no? Posteriormente, y bien lo comentan, el organizar una elección es sumamente caro, es muy difícil, aparte, desde la credencialización de las personas, desde las técnicas censales, hasta llegar al ciudadano a ponerle una casilla cerca de su domicilio y todavía a las personas que están ahí capacitarlas. Y todavía al que van a capacitar, todavía te dice, no voy a ir. Ese es el punto débil realmente. Todo lo demás, dispénsame, Tirso, es más sencillo. Porque la casilla se instala casi siempre en el mismo lugar que la elección el mismo anterior. Lugar. Inclusive, digo, en otro programa yo sería la idea, inclusive ya para cambiar ese sistema, que inclusive es inhumano, ¿eh? Estar ahí desde las 7:30 de la mañana hasta las 2, 3 de la mañana en ocasiones y llevar el paquete es muy difícil. Pero bueno, sí la situación del tanto dinero que se gasta y ahora Sí, los sí, es consejeros espantoso. Pero había una brutal. razón de ser, porque veníamos de elecciones cuestionadas, ¿no? Críticas de fraude electoral. Y entonces el Estado en aquel tiempo tuvo que ceder todo esto para lograr para generar confianza. Hoy la confianza está lograda. Las instituciones electorales mexicanas están reconocidas en el mundo. El procedimiento de elección en México está señalado muy complejo, pero de los mejores. Ya no hacen falta 11 consejeros. Sí. Yo creo, mi opinión personal, es que deberían desaparecer los consejeros electorales y deberían de desaparecer los partidos políticos. Es una tesis radical. Es decir, basta que lo organice el Estado. En España lo organizan unos representantes del Parlamento y unos representantes de los magistrados, y esos se organizan, ¿no? Y si alguien está en contra, ay, no me gustó porque la casilla la pusiste ahí, impugno. Oye, que me faltan gente que no sé qué, impugno. Oye, que faltaban boletas, impugno. Y entonces el sistema de impugnaciones funciona. Ese sí le tenemos que poner mano, porque la verdad está lleno de unos retrógradas, ignorantes, burros, por decirlo de menos, como los de la sala de Guadalajara, que cometieron esa aberración espantosa por hacerle caso a Felipe Calderón y al PAN y quitarle la senaduría, el escaño a Jaime Bonilla, cuando el artículo 125 dice claramente, nadie puede ejercer, número 1, ejercer, no usa otro verbo, usa el verbo ejercer. ¿Qué quiere decir? En ese momento activamente estar a cargo de algo que te da la Constitución. Ejercer simultáneamente. Entonces hoy son dos supuestos que la Constitución dice ejercer simultáneamente. Y Jaime Bonilla no ejerció simultáneamente 2 puestos. Ah, no, pero el Tribunal de Guadalajara así decidió. Esos son unos burros, ¿eh? Y esa es responsabilidad mía. Ellos ya le habían dado la oportunidad de competir a ¿cómo se llama aquel mayor que está en orden de aprehensión? El de aquí de Baja California, sí. Leizaola. Leizaola tiene orden de aprehensión, es un prófugo y determinaron que sí podía competir, ¿no?
Sí, esa es la parte a la que, como dices tú, sí hay que meterle mano a la parte vulnerable. del medio. Sí, muy vulnerable, porque yo recuerdo cuando estábamos en el gobierno, buena parte de la oficina jurídica del gobierno estaba contestando Tonterías. de los partidos políticos, sí, impugnaciones, pero bizarras, que Sí, ni sí, siquiera sí. dan para comentarse aquí. Pero había que contestarlas, ¿no? Y hay muchos Dedicarle señalamientos de recursos, ¿no? corrupción, ya lo dije la vez pasada. Cuando se dio el caso de Puebla, que le dieron el triunfo al PAN, la señora que desgraciadamente murió en el helicóptero, ¿no? Se dice que repartieron 30 millones de pesos por cada magistrado y por eso cambiaron de presidente. Y cada rato yo, en todas las elecciones que he participado federales y que tienen que ver con los magistrados, sé de ofertas de lana. Eso no puede tener. No, pues no. La justicia no puede estar así. Yo creo que el sistema del Tribunal Federal Electoral ese sí es el gran problema. Y por eso el presidente López Obrador en su iniciativa dice, borremos los tribunales electorales de los estados. Los tribunales federales, Así ordinarios, es. ¿no? ¿Por qué? Los de los estados. Sí. Pues primero porque es revisable lo que ellos Sí, hacen. porque Siempre todos termina los en el federal. Siempre termina Todo termina en el federal. Entonces, lo otro es como un mero requisito. Ahí. Tienes ahí a un grupo, algunos buenos, otros no tan buenos, otros regulares, pero lo que determina un tribunal local, estatal, es revisable luego por lo el revisa federal. la sala respectiva, en este caso Y de es la última Guadalajara, palabra, en y luego realidad. se va a la sala superior. A la sala Entonces, superior. ¿para qué gastamos tanto y para qué no hacemos más rápido la Sí. justicia electoral directamente a la sala superior o a las salas regionales, o como era una propuesta anterior, el amparo electoral? Sí, el amparo, bueno, sí, inclusive se ha comentado mucho del amparo, sobre todo, no, en este momento no se tiene el amparo en materia electoral por la suspensión, ¿no? No sé, porque fue una decisión política, a mí me tocó en su momento. Al presidente de la Madrid se le plantearon, señor presidente, hay varias opciones, un tribunal electoral que funcione así, o el amparo electoral. Y el presidente dijo, no, porque el presidente de la Madrid era un jurista constitucionalista, dijo, no, hay que cuidar a la Corte no hay que meterle en temas de carácter político, mejor vámonos por el tribunal. Y fue una decisión política, no fue una decisión técnica. Bueno, que en su También fue como el seguir una tradición histórica de hubo un amparo muy famoso que prohibía que una resolución prohibía que el juicio de amparo se utilizara para cuestiones políticas, ¿no? Sí. Era una jurisprudencia muy famosa y por virtud de la cual nunca en México había habido un juez de distrito involucrado en temas electorales. porque le tenían miedo, Claro, ¿no? que fueran a echar a perder al Poder Judicial de la Federación, ¿no? Yo recuerdo que había en la reforma electoral de 1977, había una disposición que decía que la Corte haría un papel de investigación cuando hubiese violación del voto ciudadano, y todos los ministros fueron con el presidente López Portillo y le dijeron, no, señor presidente, no nos meta en esa bronca, pues eso es un tema de los partidos y del gobierno, ¿por qué nos Le tenían miedo a los partidos, ¿no? Y se quitó esa disposición, pero hoy la Corte ya está involucrada políticamente, ya puede haber un amparo electoral. Entonces yo digo, el presidente propone eliminar al INE. ¿Tú qué opinas? Pues en principio yo diría que habría que estudiar bien ese asunto, porque de decir que lo va a eliminar, esa es la polémica que ha venido causando, ¿no? A lo mejor sí hacer algunos ajustes al No, bueno, Instituto Nacional no Electoral. propone que no haya INE. Sí. Él propone que se sustituya por otro. No, yo sí siento que sí que tienen que venir ajustes muy importantes, y sobre todo como los que se han venido comentando, donde los consejeros que acabamos de ver empiezan a inmiscuirse en cuestiones políticas. El Eso presidente eso es propone que baje inaceptable. a 7. A mí me parece, señor Está presidente, con todo respeto, que es mucho, que debíamos desaparecerlos, y si acaso hubiera 3. No tiene por qué haber cuotas para los partidos políticos. Un número no. Para que tiene puedan por- votar y un paro, resolverlo claro, ¿no? Pero en por mayoría. realidad, estos consejeros realmente, Tirso, no hacen nada. Son los directores. Son 11. Son el director de prerrogativas, el director del registro. De organización, Eso lo sacan la De chamba. organización son los que sacan la chamba. Los otros nada más van ahí
a sentarse a los discursos. He vivido eso. Para el ego. Estoy cercano a eso desde que estaba la Comisión Federal Sí, hay que bajar, sí hay que Electoral. bajar ahí. No hay razón de que haya consejeros y tampoco un INE tan poderoso. Mi opinión es que uno debe organizar las elecciones. Sí, las casillas, la ubicación, la credencial, todo eso es una... Ahora, la fiscalización de los recursos, que son cerca de 6,000 millones de pesos, que ese es otro tema complicado, debe tenerlo otro órgano chiquito, ¿no? Que también dependa de la Cámara de Diputados, como una extensión del órgano de contaduría de la Auditoría Superior, que revise con claridad cómo se gastan los recursos. Mira, cuando yo tuve la oportunidad de estar en Chiapas, encontramos que los partidos políticos gastaban de todo. Se enriquecían. ¿No? Hasta de prendas íntimas de sus señoras o de sus novias, pero nunca los sancionaban porque no querían generar equilibrios. Vamos a una pausa porque ya se nos está yendo el Nos tiempo. apasionamos. Bueno, pues en principio estamos de acuerdo que el INE tal como está debe desaparecer. Desde una perspectiva muy personal deben desaparecer los consejeros. El presidente dice que se reduzca a 7. Yo pienso que 7 siguen siendo muchos, son innecesarios. Las elecciones no las organizan los consejeros. Los consejeros solamente supervisan. Realmente el papel es el de los vocales de los distritos, de los 300 distritos y lo estatal. Esa es la organización que levanta la elección. La verdad, las elecciones no se organizan ni en el Consejo General ni en el local. Se organizan en los distritos. Los distritos son los que tienen que estar fortalecidos. Y si va a haber algún recurso, debe ser en los distritos que son los que tienen el constitucional y legal de salir a buscar a la gente y poner las casillas. Yo creo que eso es importante. Totalmente de acuerdo. Aquí habría que ver, cuando ya se vaya a discutir este tema, habría que tratar de participar, porque yo creo que son muy pocos de los que saben de este tema y hay que apoyarse en los que saben del tema. Y son efectivamente los distritos, uno por cada uno de los 300, donde se organiza la elección. El presidente propone que se elimine el financiamiento público. Esto va a estar en chino, ¿verdad? Ahí quiero ver a los partidos, a ver si... Mira, acuérdate, cuando se presentó, yo hice el primer proyecto, voy a cometer una indiscreción, junto con Fernando Franco González, que ahora es ministro de la Corte. Entre los dos hicimos la primera redacción de esos artículos. El PAN se opuso, dijo, era Felipe Calderón el presidente, yo no voy a recibir nada, pero ahorita bien que agarra el dinero. El PRD tampoco dijo que no, y el PRI pues era el que... Cuando se instituyó todo este sistema de financiamiento público, dices. Sí, sí. Entonces... Claro. Y ahora no pueden vivir sin él, ¿no? Sí, claro. Por lo visto. Antes no había financiamiento público, ¿no? Se les apoyaba a los partidos para la elaboración de sus programas en una dirección de radio y televisión de la Secretaría de Gobernación. Se les daban algunos apoyos para papelería y eso, pero cada partido político buscaba, el PAN hacía rifas, Lo que sucede es que el financiamiento tendría como objetivo esconder el financiamiento público que de manera ilegal le daban los gobiernos de los estados y el federal al PRI. Y hoy aparentemente ya no se da, pero no es cierto. Sigue habiendo esa ilegalidad entre partidos políticos y gobiernos. Pero este es un tema que yo creo que no va a pasar, es muy difícil, pero bueno, habrá que exhibir que el financiamiento público tiene que desaparecer.
Luego, la forma de elección que propone el presidente, bueno, a mí siempre me parece que todo va a estar en la forma, en los requisitos para ser consejero, ¿no? Y la forma en que cada uno de los poderes va a proponer sus 25. Que lo elija el pueblo, pues está bien, eso no, digo, si de todos modos va a votar en una elección y si ahí también en una lista separada vota por un consejero, me parece adecuado. Lo que a mí me importa más bien, ¿quiénes pueden ser consejeros? ¿Qué perfil se va a buscar? ¿Qué perfil? ¿Qué requisito? Vamos a ir otra vez a estos ciudadanos, entre comillas, independientes, entre comillas, académicos, entre que al final comillas. veíamos, el programa pasado veíamos que casi los ciudadanos, los consejeros ciudadanos, los consejeros del Consejo General, pues están ya limitados a los académicos, ¿no? Precisamente por el perfil que busca la ley que tengan, pues Sí. casi están, y por eso es que muchos de ellos son profesores en Bueno, universidades. ya vimos que las diputaciones, que el sistema electoral sí hay que cambiarlo, ¿no? Que me parece muy adecuado por el presidente que nos vayamos a un sistema de representación proporcional. Eso va a cambiar todo, ¿no? Ya no va a haber 300 distritos encargados de la selección, ya no va a haber candidatos uninominales, ahora habrá tantas listas como se decida en la ley, cada partido va a hacer su propia lista estatal, regional o nacional, y tú vas a votar por este partido, por Morena, por el PRI, por el PAN, y ahí va uno va a ganar el 60%, otro el 30%, otro el 10%, otro el 3%, y van a tener tantos diputados como porcentaje han tenido de la hayan votación. obtenido. Ya el sistema Tradicional. el sistema para repartir para la asignación de los ya diputados. es político, no es técnico. Yo quiero apoyar a los partidos más chiquitos, apoyo el partido de resto menor. Quiero apoyar a los partidos más grandes de los chiquitos, apoyo el sistema de resto mayor. En fin, son fórmulas electorales matemáticas que ya están muy estudiadas. No, A mí siempre se me hicieron muy porque complicadas. como las somos cosas. abogados no nos gustan las matemáticas. Ahí es que el consciente por- menor, el mayor, el restante. Porque lo único que tienes que, divides 4 millones entre 50 y te da un cociente. Y ese cociente lo vas a meter, es como una moneda. A ver, tú tienes 2 millones de votos y cada diputado te va a costar 50,000 votos. Entonces, ¿cuántas veces cabe 50,000 en tus 2 millones? Esos son los diputados que te van a tocar. Unos empiezan por los de arriba, otros empiezan por los de abajo. En fin, este sistema me parece muy importante y vamos a cambiar de tema si no les parece. Yo creo que la reforma del presidente es una reforma muy audaz. No hay que descalificarla, hay que discutirla, analizarla. No debe de participar el INE en este debate, sino tiene que ser un tema de gente que sepa de elecciones. Uno de los temas que me han preocupado mucho, y a todos y a la sociedad, es el tema de los feminicidios, Alfredo Tirso. Mira, tenemos aquí a Sofía Rodríguez en la línea. Ella es presidenta de una organización en el estado que se llama Women on Fire, ¿no? Que va a hablarnos de los temas que tienen, pues, preocupación las mujeres. Sofía, ¿está usted en la línea? Sí, aquí estoy. A ver, Sofía, ¿cómo está usted? Díganos, la están oyendo aquí en todo el estado y en Estados Unidos a través de PSN. Bueno, pues muchísimas gracias por abrir este espacio. Mi nombre es Sofía y soy activista feminista, creadora de la plataforma Women on Fire. Les voy a platicar más o menos de qué se trata la plataforma. Women on Fire es una plataforma feminista, informativa, donde damos visibilidad a todas las problemáticas que vivimos las mujeres. También es un espacio de empoderamiento y acompañamiento que brindamos a todas las mujeres que lo necesiten. Gracias. Mire, yo la busqué porque vi un video que vamos a pasar al rato de un grupo de mujeres feministas de Mexicali, quienes estaban quejando de que participaron en la marcha o en la manifestación de hace algunos días en Mexicali y que sus derechos políticos,
sus derechos civiles, sus derechos humanos fueron violentados por la Fiscalía General del Estado, las detuvieron sin orden de aprehensión, las pusieron a disposición del Ministerio Público o no sé exactamente qué pasó con ellas, pero les violentaron, no les leyeron sus derechos de acuerdo como establece la Constitución General de la República, y estas jovencitas que ellas alegaban que eran menores de edad, pues sufrieron una represión por parte de personal de la Fiscalía. ¿Qué nos puede contar sobre eso, Sofía? Pues sí, efectivamente, la manifestación no solamente se llevó a cabo en Mexicali, sino también alrededor de la República. Hubo muchísimas en estas semanas. Estas manifestaciones se llevaron a cabo para exigir justicia por todos los feminicidios y desapariciones. Participaron familiares de víctimas, así como también colectivas feministas y más mujeres que decidieron manifestarse y apoyar. Lo pudimos ver en Mexicali, hubo muchas detenciones, hubo mucho abuso de autoridad por parte de los elementos de la policía. En Irapuato también hubo más de 30 detenidas, hubo violencia por parte de las policías, hubo videos. Este tipo de asunto como de abuso de autoridad no solamente lo hemos visto en estas manifestaciones, la mayoría del tiempo pasa en las manifestaciones, nos encapsulan, envían una cantidad absurda de policías cuando somos contingentes pequeños y nos estamos manifestando de manera pacífica. Todo lo que exigieron las compañeras al momento de que se les detuvo es completamente cierto. No se les leyeron sus derechos, fue de una manera con violencia exagerada y esto siempre ha pasado, ¿no? Esto siempre lo hemos vivido, por eso resuena mucho la frase de la policía no me cuida, me cuidan mis amigas, porque esto es un problema que nos cierran las puertas, no se abren al diálogo y inmediatamente se van a la violencia. Oiga, Sofía, ¿y ya hicieron alguna denuncia tanto a la propia Fiscalía, a su órgano interno, como a la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Claro, sí, como dije, este problema de abuso por la autoridad lo hemos vivido desde siempre, en algunas manifestaciones, en otras no, pero de verdad sí es un problema que se ha hablado, que hemos alzado la voz, porque pues sí, se nos violenta, ¿no? Es un espacio, nuestro derecho es manifestarnos, van acompañando a los familiares de las víctimas y aún así no tienen respeto por el mensaje que quieren transmitir. Obviamente es una desesperación de los familiares de que quieren que los escuchen, quieren que se tomen el espacio para que se actúe, y su primera respuesta es agredirnos y detenernos, y pues creo que esa no es la manera. Claro que se han tomado todo ese tipo de herramientas para poner la denuncia, para que también se pueda hacer algo, pero pues no hemos tenido respuesta, claro. Mire, Sofía, a nosotros también cuando estuvimos en el gobierno nos tocaron algunas manifestaciones y nosotros hacíamos lo siguiente. Primeramente establecíamos una relación de diálogo con los que se manifestaban. Recuerdo unos que fueron y se amarraron a la entrada de Palacio de Gobierno en Mexicali y les dijimos, mire, ustedes se pueden manifestar lo que quieran, como quieran, pero lo que sí no vamos a aceptar es que violenten los derechos de otras personas. Hicimos una denuncia al Ministerio Público, el Ministerio Público les notificó qué deberían de hacer y se retiraron y así vimos muchas manifestaciones. No se puede responder con violencia este tipo de acciones y menos en contra de las mujeres. Yo creo, Sofía, que estamos viviendo momentos muy difíciles en el mundo y en el país. Mire usted, las consecuencias de la pandemia, 2 años de enclaustramiento, la guerra de Ucrania y Rusia, la violencia, las muertes diarias que hay en Baja California, en el país, los temas de las mujeres violentadas en el país, en el mundo, están creciendo y tenemos que tomar una serie de decisiones que deben de empezar en la casa. Parte del problema que tenemos de esta violencia contra las mujeres es el machismo, ¿no? Es el machismo, ¿no? ¿Usted qué opina?
Sí, efectivamente. Justo es eso, crecimos con una educación patriarcal y machista, donde nos enseñaron que pues, las mujeres básicamente son para servir y callar, que siempre que necesitamos a un hombre, para ser buenas mujeres necesitamos a un buen hombre. La mayoría también del tiempo nos han visto como objetos, y creo que todo empieza desde ahí, ¿no? Que muchas veces para algunas personas es muy difícil poder como romper con eso y darse cuenta de todas estas actitudes machistas, trabajarlas, informarse, poder comenzar la deconstrucción. Muchas personas creen que es mucho más cómodo vivir en su burbuja patriarcal, llena de actitudes machistas, y pues ahí es el problema. Creo que para poder romper con todo eso es muy importante comenzar a educar en las nuevas generaciones, igual incluso a las generaciones que ya estamos, a romper con todo eso, comenzar a deconstruirnos, informarnos. Siempre es muy importante estarnos informando sobre el tema que estamos viviendo, porque no es un juego, no es algo que podamos decir, bueno, lo voy a ignorar. ¿Por qué? Porque cada minuto, cada hora que pasa, vamos desapareciendo, hay más mujeres violentadas y van pasando muchas más problemáticas que envuelve todo este tema de... Sofía, desgraciadamente el tiempo en la televisión es como una guillotina, ya se nos acabó, nos falta un minuto para concluir el programa. Le agradecemos mucho su intervención, vamos a buscar hacer un programa específicamente sobre esto más adelante, por lo tanto le agradecemos mucho todas sus opiniones y su participación en este programa A Fondo con Amador Rodríguez Lozano. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Este tema, Alfredo Tirso, es un tema que hay necesidad de hacer un gran programa de prevención del delito. Claro. Yo convoco a la gobernadora, a las autoridades estudiantiles, a las autoridades laborales, a todo el mundo, a que hagamos un programa. Yo les propongo que hagamos un programa aquí mismo de prevención del delito. Gracias por su atención, se nos acabó el tiempo, nos vemos la siguiente semana a fondo con Amador Rodríguez. Gracias, Tirso, gracias, Alfredo. Muchas gracias. Hasta la próxima, amigas y amigos.